Hola, Lucía. Hola, María. Muy bien, Cecilia. Bueno, miren, tengo que explicarles algo antes. Sí. A mitades del siglo pasado, vamos a pensar en los años 50, no había demasiados estudiosos que se acercaran a estudiar la Biblia con una mentalidad crítica, lo voy a decir así. Más bien como que, bueno, pues todo se recibía así como se entendía, pero fue hasta los años 50, bueno, desde el siglo XIX al principio ya hubo algunos comienzos de gente que empezó a aplicar las ciencias sociales, ciencias literarias, género literario, literatura, poesía, empezaron a aplicar el estudio a la Biblia. Empezaron a mirarla desde un contexto más social, más humano, más antropológico. Empezaron a aplicarle la antropología social, historia de las religiones, ¿sí? Antes no se hacía. Entonces, los alemanes inventaron un método de estudio que lo que hace es abarcar el texto bíblico desde todo su contexto vital, un contexto que le llaman, en alemán le llaman el Sinnleben, que es el contexto vital del autor. Esto ya se los he dicho en otro momento, les he dicho que el autor tiene su contexto, su historia, el texto bíblico tiene su historia de las religiones propio, tiene su antropología propia, ¿sí? Y no falta este momento en el que entonces el estudio de la Biblia empezó a arrojar datos que antes no se tenían, porque se superó el fundamentalismo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza a estudiar desde la literatura, la Biblia, se dan cuenta que hay género literario, y con los géneros literarios, incluso desde su época, ¿sí? Empezaron a arrojar datos muy interesantes, datos distintos, ¿sí? Que no hemos podido superar de todo, porque no los tenemos en cuenta, pero ese es otro cantar, ¿no? Cuando se ve a todos los escritos de la Biblia y se examina desde la antropología, pues se dan cuenta que hay una antropología de base. Y entonces al momento de interpretarla desde esa antropología, pues también roja resultados muy interesantes. Así, el método que inventaron los alemanes se llama método histórico crítico. Su base fundamental es el estudio literario del texto. Así que lo voy a mencionar, pero no hace falta que lo anoten, porque nada más para que sepan que existe. Como sabemos que la Biblia, tal y como la tienen ustedes en sus manos, ¿sí? No existe, o sea, de principio a fin, sino que es el ejercicio de muchas comparaciones, de muchas copias de texto. A ver, ¿eso sí está claro o no? Sí. No está claro. A ver, lo voy a repetir de otra forma. No hay un manuscrito, no hay un papiro, ¿sí?, que esté completo de ninguno de los libros que ustedes tienen de la Biblia. Y tampoco de toda la Biblia como tal. ¿Sí? Es como una recopilación de libros. Es como pedacitos. Lo primero es que es una recopilación no de libros, sino de papiros. De papiros. Esos papiros no todos están completos. Entonces, pero por ejemplo, del papiro del Evangelio de San Marcos, pues puede haber 1000 copias.
Y ese puede ser la base. ¿Qué hacemos con la información que hace falta? Pues se van a copiar de otros manuscritos, pero hay manuscritos que son del siglo V, VI, octavo, noveno o décimo, ¿sí? Bueno, pues entonces eso ya son muy lejanos y su veracidad es muy poca. Entonces hay reglas de crítica textual, interna y externa. ¿Crítica interna y externa? ¿Cómo? Crítica interna y externa. ¿Qué pasó? Que si eso fue lo que dijo. No entiendo. A ver, la pregunta concreta. Que si dijo que si era crítica interna y crítica externa. Exacto, sí, Gaby. Sí, es crítica interna y crítica externa. ¿Y crítica Por interna ejemplo, qué exacto. significa y externa qué significa? O sea, ¿qué le llamas crítica interna y externa, Rubén? Ahí lo voy a explicar ahorita. Okay. En el caso, por ejemplo, de que tenemos un manuscrito, no está completo, tenemos varias copias. Esas copias no todas están bien hechas, porque pónganse ustedes, imagínense ustedes que están copiando algo de un libro. ¿Ya se imaginaron? Sí. Imagínense que están copiando algo de un libro. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues suben y bajan la cabeza, ¿verdad? Sí. Luego se cansan, se estudian, regresan. Bueno, pues pongamos que en el renglón número 3 encuentran la palabra Jesús, pero en el renglón número 5 también está la palabra Jesús, más o menos a la misma, al mismo parámetro de la vista. ¿Qué es lo que pasa con los copistas? Se Pues a veces se saltaban todo el renglón, ¿se dan cuenta? A veces se saltaban todo el renglón. Por eso hay que copiar que no tienen todos los datos. Bueno, esto es una regla de crítica interna. La crítica interna, entonces, se dice, por ejemplo, la frase más larga es la falsa, porque cuando se quiere explicar, ¿sí? O sea, al momento de querer explicar, se hace más larga la frase, la oración, y esa no es la verdadera. La frase verdadera es la más corta. ¿Sí se explica la razón? Sí. Ajá. Por ejemplo, no sé un ejemplo, a ver. Si pierdes algo, lo justificas echando choro, en lugar del resumen concreto que había antes. O sea, ¿por qué echas solo? Porque quieres explicar, y si quieres explicar es porque tú no lo entiendes. Exacto. O porque hay alguien que no lo entiende, y eso quiere decir entonces que no es el texto original. Ajá. El texto original solo explica lo que tiene que explicar, ¿sí? Sí. Cuando dice, bueno, pues es que estaba pidiendo porque el niño que no sé qué, de no sé qué, pues eso es posiblemente una razón que falta. Bueno, esa es crítica interna. Ahora, un ejemplo de crítica externa. Crítica externa, por ejemplo, es muy palpable con los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, los primeros, siglo tercero, cuarto, lo que hacen es memorizar, relatar de memoria, ¿sí? Los textos bíblicos. O sea, supongamos que el padre de la iglesia, Ildefonso, dijo una frase que no se cuenta y que hace falta en el Evangelio de San Marcos. Bueno, pues la crítica externa opina que los padres de la iglesia son de lo peor para tener un contexto. Son de lo peor para la credibilidad de lo que dicen. ¿Saben por qué? Porque aunque se lo saben de memoria, regularmente lo modifican o lo cambian o lo acomodan según como les gusta. Entonces la crítica externa no va a confiar en los dichos de memoria de los padres de la iglesia porque ellos modifican el texto.
¿Sí se explica? Sí. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues tienes un padre de la iglesia y tienes una oración, por ejemplo, que ha sido aumentada, pero luego te encontraste otra copia que pertenece al código sinaítico o al código vaticano, que tiene muy buena referencia, y entonces te das cuenta de la oración y notas el cambio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le haces caso. Le haces caso a la versión más corta y a la que está escrita, no a la que fue redactada de memoria. Eso es crítica interna y crítica externa. Así fue como se elaboró toda la Biblia tal y como la tienen en sus manos, haciendo comparaciones o miles de manuscritos que van desde el siglo III hasta la Edad Media, siglo XIII, XIV, XV. Se distinguen entre códigos, papiros, unciales, minúsculos, y estos todos ellos hablan de la época. ¿Sí? Bueno, eso se llama crítica textual. Después, ya después de que se dieron cuenta si ese texto que van a estudiar es como el más original, entonces lo pasan, ese mismo texto se va a la crítica literaria. La crítica literaria pues percibe y hace un análisis exhaustivo, sobre todo a nivel de ideas. Entonces, la crítica literaria mira si hay una idea general y una idea completa, ordenada, lógica. A veces ustedes leen un texto bíblico y no se dan cuenta que hay contradicciones. Hay ideas contrarias, contradictorias. A veces Jesús acaba de entrar y luego se dice que estaba en la montaña. Ese tipo de datos regularmente cuando se lee nadie los cacha porque nadie pone atención. Pero eso quiere decir que la historia no está bien documentada. O sí, hemos tenido arbitrariamente que subió y bajó cuando antes no se dijo. Si te digo que bajó cuando no se dijo que subió, pues entonces tiene una carga teológica. Entonces la crítica literaria mira sobre todo las tensiones y contradicciones o las repeticiones que pueda haber en el texto. A veces encontramos frases que están repetidas y están repetidas de diferente manera. Y a veces no nos preguntamos por qué. Bueno, la crítica literaria va a pensar que puede haber añadido o ideas contradictorias. Estos añadidos pues tienen que ver incluso con otros pensamientos. ¿Sí? Bueno, después de eso va crítica de la forma y crítica del género. Eso ya lo estudiamos, crítica del género. El género mira a la Biblia desde sus géneros literarios. La crítica de la forma mira a la Biblia desde su estructura. Nosotros en el discurso, por ejemplo, lo elaboramos de tal manera para lograr lo que nosotros queremos, y eso se llama retórica clásica. ¿Sí? Pero de manera sencilla, ustedes fíjense bien cuando quieren dar un discurso. Seguramente empezarán dando la idea original, luego afirmarán o justificarán algunas razones del por qué esa idea es central. Seguramente lo que van a hacer es afirmar y van a negar algunas cosas. Y después de eso, argumentarán los deberes que se tienen de acuerdo a esa idea central. ¿Se dan cuenta? Bueno, solo es un ejemplo, así al aire. Eso también dice la Biblia. La Biblia desde la crítica de la forma hace tensiones y contradicciones. A veces pone paralelos. ¿Ustedes ya fueron a misa el día de hoy? No, yo sí. Las que ya fueron a misa el día de hoy, por ejemplo, el Evangelio del día de ahora está elaborado bajo un paralelo. Un paralelo de dos figuras. Dos figuras que terminan haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, los dos deudores. Los dos deudores tienen la misma actitud. Suplican y se arrodillan. ¿Sí? Explícitamente el autor te lo ha querido poner aquí, eso es crítica de la forma, es mirar la estructura del texto.
Los dos deudores tienen la misma actitud, los dos suplican, se ponen de rodillas, ajá, y hacen la petición. Pero la distinción está entonces entre aquellos, entre el rey y el otro que fue perdonado. La actitud del rey es una actitud de condescendencia. La actitud del otro, ya la sabemos, es de intolerancia. Pero el rey va a poner otro paralelo. El que le debe al rey le debe muy poco. Y ese recibió la condonación del rey. Pero el otro, bueno, este que le debía al rey le debía muchísimo, y recibió la condonación del rey. El otro, al que le debía muy poco, su actitud es totalmente diferente. Si la ponemos en un paralelo, es muy diferente, porque lo que hace es estrangular y someter al otro que le debía, aunque le debiera muy poco. Entonces, si ustedes colocan en un paralelo, pueden poner la actitud del rey con su deudor, luego la otra actitud del deudor y de la persona a la que le debía, ¿sí? Y pueden ponerla en el paralelo las actitudes, los dos piden compasión y los dos arrodillan. Se van a dar que los cambios de actitud están en aquellos, ¿cómo se les llama? A los dueños del dinero, ¿sí? Al rey y al otro. El mensaje entonces está elaborado en un paralelo. Y hace contrastes entre quién debía más y quién debía menos. Bueno, a veces, este es un caso por ponerles el de hoy en la mañana. En otros casos, el autor empieza afirmando algo, luego pone ideas contrarias, luego vuelve a afirmar la misma idea y termina negando el por qué se tiene que hacer eso. Entonces son estructuras. A veces, por ejemplo, hay campos semánticos, se llaman sinonímicos, de sinónimos. ¿Qué es lo que se hace? Se dan varios verbos o varios adjetivos que tienen que ver en torno a lo mismo que se quiere explicar, como quien está explicando algo, ¿no? Es que el rey pues, es condescendiente, es compasivo, es misericordioso. Entonces ahí hay algo que le llaman esquema sinonímico por los sinónimos que maneja, o los antagónicos también, o los antónimos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues te pone ideas contrarias. Bueno, esto es crítica de la forma. Ahora ya saben ustedes que de repente esto también existe en la Biblia y que puede ayudarles para que se den cuenta cuál es la idea central. ¿Sí? Ahora, lo que hace es describir un hecho empezando con menos a más o con más a menos, ¿sí? Por ejemplo, primero lo agarraron, lo sometieron, lo golpearon y lo dejaron casi medio muerto. Esta es una temática también literaria que casi no nos damos cuenta, pero que es importante porque el autor nos está hablando, por ejemplo, de la gravedad de la violencia o de los grados de violencia. O nos describe hechos tan comunes a través de varios adjetivos, ¿no? Por ejemplo, una relación del hospedaje. Entra, come, descansa y diviértete. 4 verbos que nos están dando el ejemplo de una vida, de un acontecimiento ordinario, en el caso del recibimiento de alguien en su casa, del hospedaje se llama, ley del hospedaje. Eso es crítica de la forma. ¿Estamos bien hasta ahí? Solo se los estoy mencionando para que se den cuenta y afinen un poco más la visión o la escucha al momento de leer o de ver el texto. A ver, Rubén, en el primer caso que mencionaste de que lo tomaron, lo sometieron, lo golpearon, eso fue de la parábola de buen samaritano. ¿Estamos de acuerdo? No. Hay otra parábola, la parábola de la del buen samaritano, O la de los leñadores. Lo agarraron, lo golpearon y lo dejaron
medio desnudo y medio muerto. Así Claro, es. esa es otra referencia, muy similar. Y entonces la que mencionaste era la de los viñadores. La de los viñadores asesinos, Los viñadores exactamente. asesinos. Ok. Y la que mencionas, por ejemplo, en la crítica de la forma, del hospedaje, ¿de cuál es? Porque no También ahí. es Lucas. Lucas también dice, entra, come, descansa y diviértete. ¿Cuál? Entra. En el Evangelio de San Lucas, ahorita no me acuerdo qué texto. Pero por ejemplo, a veces hay relaciones también que van como en circunferencia, que van concéntricas, porque al centro terminan colocándose la idea central, la idea más importante. Eso lo tenemos en la carta a los Romanos en el capítulo 8, donde se van haciendo paralelos y hasta el último, en el centro, se te da la idea central. Por ejemplo, empieza así: por un solo hombre, ¿sí?, entró el pecado, y por el pecado la muerte al mundo. Y luego sigue: por un solo hombre, Adán, ¿no? Por un solo hombre, Jesús, entró la vida y la gracia y la salvación al mundo. Y así se va haciendo paralelos. Y esos dos paralelos de repente te llevan a una idea central, que si las ponemos como el círculo, estas ideas van en torno a una idea central. Habría falta explicarles de manera esquemática para que se den cuenta de eso. Padre, ¿y la idea central cuál es? ¿Entre estos dos paralelos? ¿Cuál es la idea central de este tema? Sí. Entonces, ¿todas las fórmulas están dentro de la crítica de la forma? ¿Todas las qué? Fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Las fórmulas que vienen en las hojas, la fórmula de acontecimiento, la fórmula de tal, todas las repeticiones que son fórmulas, ¿entran dentro de la crítica de la forma? El planteamiento está mal, mira. No entra dentro de la crítica de la forma. La crítica de la forma examina las estructuras de cada una de esas fórmulas. Ok. Y se da cuenta si son utilizadas al principio, al final, en medio y por qué razón. Eso es un muy buen ejemplo, porque yo ya les había explicado un par de fórmulas, dándole la razón de dónde se colocaba, ¿se acuerdan? Ok, a ver, entonces, claro, yo les tomé el ejemplo de Jeremías, ¿ya se acordaron? Sí. Jeremías 1, por ejemplo, Jeremías 1. Jeremías y Éxodo. Por ejemplo, en el verso 4, ¿me puedes explicar un poco más de la crítica de la forma, de las fórmulas que son tradicionales? En el verso 4 tenemos una frase, ¿cómo dicen sus Biblias? Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Jeremías capítulo 1, verso 4. El Señor me dirigió la palabra. El Señor me dirigió la palabra. Esa es una fórmula que la crítica de la forma se dio cuenta que los profetas la utilizaban al principio, al momento de explicar un momento de encuentro con Yahvé. Un momento de encuentro que se le llama teofanía. Eso ya lo había explicado, ¿o no? Sí. Muy bien. Así que la crítica de la forma va a percibir que se encuentra esa fórmula siempre al principio. Claro, ¿saben que yo ya expliqué esto? ¿Saben por qué? Sí. Porque les expliqué sobre la teofanía, la objeción, la acción, la confirmación. Sí. Esa es crítica de la forma. Claro. Y entonces cuando yo les hice que se fueran al Evangelio de la Anunciación para explicarles que ese relato
fue desde la crítica de la forma, porque la crítica de la forma descubrió que en ese relato hay un esquema vocacional. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. ¿Sí les quedó claro? Sí. Bueno, también les expliqué sobre el oráculo de Yahvé, que si está al principio al final. Claro, que tú no te dices que el oráculo de Yahvé nos vas a reprobar, por supuesto. Nos quedó clarísimo lo del oráculo de Yahvé. Exacto, fórmula que se pone al final o en medio según como entre paréntesis para resaltar o llamar la atención de una idea importante. Eso es crítica de la forma. Bueno, eso y mucho más. Después de la crítica de la forma, ya que la crítica de la forma dice que hay un esquema muy similar, se lo manda a la crítica del género y el género hace un estudio comparativo para decir, efectivamente, este relato no solo existe en Jeremías, sino existe en Amós, en Ezequiel, en Isaías, en el 6, en el 42, en el 61, y tiene el mismo esquema y es un relato vocacional. ¿Se dan cuenta? Eso lo hace la crítica del género. Confirma que, a ver, ¿se acuerdan de las características propias para que llegue a ser género literario? Sí. Que tenga normativa propia. Sí. Que haya sido usado por varias personas. Que esté en varias obras independientes y que por lo tanto tenga varios autores. ¿Sí? Sí. Ok, pues es eso. Entonces la crítica del género, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí. ¿Sí? Después de la crítica del género existe esto que llamamos crítica de la tradición. Sí. Pero se refiere a las tradiciones orales. ¿Qué quiere decir? Pues que se trata de descubrir los libros que ha leído un autor y que contribuye a hacer comprender su mensaje, es decir, las influencias que ha recibido. Voy a hacer dos aclaraciones que son importantes. La primera, se trata de aquello que ha leído el autor, ¿sí? O se trata de aquello que ha recibido de la tradición oral. De la tradición oral. Esto pone muchos problemas, sobre todo cuando se trata de estudiar, pues, párrafos o textos que pertenecen al siglo décimo, noveno, octavo, texto quinto antes de Jesús, ¿están de acuerdo? ¿Cómo descubrir que se trata de una tradición oral? Esto es sumamente difícil, sobre todo porque ¿cómo sabemos que se trata de una tradición oral cuando se está leyendo? ¿Alguna de ustedes imagina cómo? Podría ser porque se hace alguna referencia a la persona que lo cuenta. Regularmente nunca se hace eso. En ningún texto evangélico vas a encontrarte una cita diciéndote que eso lo dijo fulanito. Ahora, pero el que lo haya dicho no quiere decir que tenga que ver con una tradición oral, sino que pues, lo escribió. Él lo escribió, no. Porque la pueden hacer, por ejemplo, en un pueblo, padre, se podría hacer porque la hace la mayoría de sus habitantes, no sé, o esa creencia, o esa manera de ser o de pensar. ¿Qué? ¿Esa manera de ser o de pensar qué?
está hecha por la mayoría de los habitantes, por ejemplo, decir un pueblo. Supongamos que alguno de ustedes escribe en su libro de confesiones algo así, algo así como frases, algunas frases, a ver. Algunos de ustedes escriben algo y pone ahí se me chispoteó. Otra persona que va a leer lo que ustedes escribieron va a pensar que esa frase no es de ustedes, porque ustedes la escucharon de otro lado, ¿no es cierto? Sí. A ver, alguna otra frase común, aunque sea de Chespirito. No, como de está cañón, está cañón. Por ejemplo, está cañón. Pues, aunque ustedes lo pongan en su libreta de personal, todos sabemos que no es una frase personal. Sabemos que esto es de uso común, oral, de uso oral. ¿Se dan cuenta? Sabemos que ustedes no son las autoras o las compositoras de esa frase, sino que eso pertenece al lenguaje oral. Bueno, entonces, primero, la tradición oral va a permanecer, pero en pequeña escala. ¿Qué se quiere decir? Porque como es tradición oral, no puede ser muy amplio el contenido de la tradición oral porque se hace en libertad. Así que regularmente lo que permanece con fidelidad, que es lo que interesa, son frases cortas. Eso es lo que va a permanecer como tradición oral. La tradición escrita, hasta que se pone por escrito, va a perdurar tal y como está escrito. El pueblo de Israel durante muchos siglos vivió solo por tradición oral. Todo lo que tenemos allí ya está escrito y se pueden palpar diferentes tipos de tradiciones. Entonces, en sus Biblias, sobre todo en el Nuevo Testamento, tienen concursiva algunos pasajes que pertenecen al Antiguo. Bueno, ahí no hay tradición oral, eso es tradición escrita. Y entonces ustedes ya saben que el compositor, el autor de ese párrafo no es el evangelista, sino que es otro autor del Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Sí. Por lo tanto, regularmente lo que se pondera como tradición oral son pequeñas unidades. Porque, por ejemplo, ¿quién de ustedes se acuerda de alguno de sus discursos de alguna de sus mamás? Completito, así fidedigno. No. Pues la verdad es que solo se acuerdan frases. O de la charla. Imagínense, ¿no? Si eso pasa con ustedes que apenas ha pasado 20, 30, 40 años, ¿no? Con la vida de sus mamás ahora, imagínense cuando ya pasaron 100, 200, 300 años, ¿no? Sí. Yo nada más me acuerdo de alguna frase de mi madre: te pareces a tu padre, no va a merecer eso. O sea, eso lo tenemos muy claro. La tradición oral no perdura si no es que se pone por escrito. Y si va a perdurar solo en pequeña escala, en pequeñas unidades. Así que pues, ya sabemos que cuando estamos investigando la tradición oral de uno de los textos, pues nos remitimos a signos, frases, elementos muy cortos.
Cuando estamos mirando el relato del profeta Jeremías, y esa para que ustedes en casa lean detenidamente, y yo nada más voy aquí a enunciarles como las frases más representativas, para que se den cuenta de dónde Jeremías estuvo sacando su información. ¿Sí? Todas están en su manualito ahí en la crítica de la tradición. Sí. A ver, entonces, una distinción importante. Aunque la primera definición diga que se trata de descubrir los libros, ya sabemos que en esos libros hay rasgos de tradición oral, porque como les explicaba, se entiende que el autor de ese libro no es el autor de esa frase, porque esa frase es de uso generalizado. ¿Se explica? Sí. De hecho, pues nosotros, ustedes en el lenguaje, podríamos decir que somos muy poco originales. Terminamos repitiendo frases y consensos o ideas de manera generalizada. Nos las apropiamos. ¿Sí? Tenemos prácticamente como un mismo esquema y eso es corrección. Entonces también es muy interesante porque rastrear el origen de las frases nos habla de origen, nos habla de geografía, nos habla de clase social, nos habla de lenguaje, ¿sí? Este ejercicio ya también lo había hecho con ustedes. Por ejemplo, ¿ustedes cómo le llaman a los niños? Huercos, chamacos. Pues chamacos o huercos, eso de huercos es muy del norte. Entonces, si, aunque alguna frase popular sobre los huercos. Socarrón, huercos socarrón. ¿Huercos socarrón? Sí. Ninguna de ustedes podría decir que es a título personal esa frase, ¿verdad? No. Y aunque ustedes la digan o la pongan por escrito, las demás saben que no, ustedes no son las autoras de esa frase. Así es. ¿Se dan cuenta? Sí. La abuela de la abuela. Bueno, pues esto mira la crítica de la tradición, Hace un análisis exhaustivo. Tenemos dos relatos, el relato vocacional de Moisés y el de Jeremías en el Antiguo Testamento. Yo suelo poner muchos ejemplos del Antiguo Testamento porque como casi nadie lo estudia y casi nadie lo entiende, ¿no? Regularmente se ponen siempre evangelios solo, se ponen ejemplos solo de los evangelios. Bueno, por eso yo miro un poco más al Antiguo Testamento para que percibamos también esto mismo. Hay dos relatos vocacionales muy parecidos, el de Moisés y el del profeta Jeremías. El hecho de que entonces cualquiera que estuviera leyendo el relato de Jeremías, alguno percibió que se parece mucho al relato vocacional de Moisés. Y entonces se preguntó, ¿por qué Jeremías explica su relato vocacional a la luz del relato vocacional de Moisés? Esa es otra pregunta que no va a contestar la crítica de la tradición, sino la crítica de la redacción o de la composición. Todavía nos hace falta otras dos críticas por estudiar, pero se dieron cuenta que hay muchas semejanzas. Por ejemplo, a alguna parte de ustedes, en su pie a su izquierda o a su derecha, empujan el Deuteronomio 5, 6, 21. Y la otra parte elija Éxodo 20, del 2 al 17. Veamos, silencio, y ahorita les voy a preguntar algo. Bueno, en términos generales se van a dar cuenta que es parte de lo mismo, ¿verdad? A lo mejor hubiéramos hecho el ejemplo de leerlo por parejas, uno y otro, ¿verdad? Deuteronomio y Éxodo. Se van a dar cuenta que es prácticamente el mismo relato.
por aquello de quién leyó a quién para inspirarse en lo que tenía que decir. ¿Sí? Sí. Bueno, la idea es que al profeta Jeremías se le presenta como el profeta de las naciones, con un mensaje que une culto y vida, religión y ética, del mismo modo que lo va a hacer el decálogo. En estas dos citas que les dije que se tratan las dos del decálogo. ¿Sí? En el libro de Deuteronomio, ¿qué fue lo que leyó Jeremías que explica su vocación? ¿Sí? Estamos en la crítica de la tradición y quien está leyendo la vocación de Jeremías descubre una frase que no es de Jeremías, sino que pertenece al Deuteronomio 18, del 15 al 18. Y la frase dice así: suscitaré un profeta de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y será quien les hablará todo lo que yo le ordene. Un estudioso que se llama Wellington piensa que Jeremías conoció esta frase y bajo su influjo entendió su propia vocación. ¿Por qué? Porque vayan a la vocación de Jeremías en el versículo 9. Pero, ¿Jeremías capítulo 9? ¿O en el No, Jeremías siempre es capítulo 1, aquí cuando relata la vocación. Jeremías 1, versículo 9. El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo: mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Sí, yo pongo mis palabras en tu boca. Ok. La frase del Deuteronomio está ahí: suscitaré un profeta en el medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y será quien les hablará todo lo que yo le ordene. Ahora, al final del versículo 7 de Jeremías. Dice: lo que yo te mande lo dirás, de Jeremías. Sí. Exacto. ¿Te das cuenta? El versículo 7 del 1, Padre. Jeremías 1, versículo 7 al final. El relato de vocación de Jeremías está en el capítulo 1. Sí, pero el Señor me contestó. El Señor me contestó, Dijo el final del versículo 7. Donde yo te mande dirás lo que más. Donde yo te envíe dirás y lo que yo te mande dirás. Ah, ok, eso se lo tengo. No. No, Esta es la frase, El final del 7. esta es la frase que se repite en esta hoja del Deuteronomio. Quien les hablará todo lo que yo le ordene. Existe un mismo mandato para Jeremías, ¿ya se dieron cuenta? Sí. Estamos indagando un poco sobre las influencias de Jeremías para explicar su relato vocacional de ese modo. Ya nos dimos cuenta que leyó el Deuteronomio. Allá abajo estamos inventando el hilo negro, ya lo puse en el ejemplo abajo, en el siguiente párrafo. Deuteronomio 18, pondré mis palabras en su boca, con Jeremías 1:9. He aquí que pondré mis palabras en tu boca. Ahora, siguiente párrafo, las objeciones. Las objeciones son similares. La de Jeremías 1:6 y la del Éxodo 4:10. La del Éxodo es el relato vocacional de Moisés. ¿Qué dice Éxodo 4:10? Yo no tengo facilidad de palabra ni antes ni ahora que has hablado a tu servidor. Soy torpe de boca y de lengua. Y el Señor le respondió. Ok, ¿y qué es lo que dice entonces Jeremías 1:6? ay, Señor mío, mira que no sé hablar, soy un muchacho. Muy bien, ahora váyanse al Deuteronomio 18, 21-22. Y si te preguntas, ¿cómo sabremos si tal palabra no es palabra del Señor? Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla su palabra, es algo que no dice el Señor. Ese profeta habla por arrogancia. No le tengas miedo. Solo 21-22, y Deuteronomio 18, 21
Sí, Esas son. esas son. 22. ¿Cómo conoceré la palabra que Yahvé no ha hablado? Ah, ok. Bueno, esto es una influencia, ¿cierto? ¿Sí? La respuesta que da Jeremías en el verso 7, ¿cuál es? Porque eso tiene un paralelo con un monólogo de la humildad que está en el Deuteronomio 7, del 17 al 21. Léanlo. Capítulo 7, verso 21, versículo 21. No les tengas miedo. Todo del 17 al 21. Te lo decimos, te lo decimos. No, nada más léelo. Estoy mostrando los paralelos. Jeremías leyó el Éxodo y el Deuteronomio y de ahí se basó para decir y expresar su relato. Y nosotros, bueno, la persona que está leyendo a Jeremías percibe que estas frases no son propias porque ya tienen un antecedente, no otra historia. Eso es crítica de la tradición. Por ejemplo, Jeremías 1:7, ¿qué dice el 7? El Señor me contestó, no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás, no le temas, no le mandes lo dirás. Ok, a donde yo te envíe lo harás, irás, lo que yo te ordene cumplirás. El primero se encuentra en el Éxodo 3, versículos del 10 al 13. Ahora, ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Se están dando cuenta de los paralelos que hay con la vocación de Moisés y la de Jeremías? ¿O más o menos? sí, Todo es paralelo. Esto es su paralelo. Esto nos sigue este no. Sí. Y el segundo se encuentra en el Éxodo 7:2. Tú dirás todo lo que yo te mande, y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de su territorio. Muy bien. 7:2, Éxodo 7:2. Ahora el Deuteronomio 18:18, ¿qué dice? 18. Suscitaré un profeta entre tus hermanos, como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirás lo que yo te mando. Le suena muy similar todo, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, la exhortación que se hace Jeremías de no temer a las naciones, que se encuentra en el versículo 8 y en el 17, tiene una correspondencia en el Deuteronomio 7. Primero en el verso 18. No les temas, recuerda lo que hizo el Señor con el faraón y con Egipto entero. Y luego el verso 21. Éxodo, No, verso 20. Deuteronomio también. verso 21. No les tengas miedo, que el Señor esté en medio de ti, Dios grande y terrible. Y ahora en Jeremías verso 8 y 17. ¿En qué capítulo? En el capítulo Siempre es 1, el primero. no les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Ese es el 8. Y el 17, y tú ármate de valor, levántate, dile lo que yo te mando, no les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. En cuanto a los sustantivos, siguiente párrafo, ¿hay alguna duda de esto? No. Se están dando cuenta que la vocación de Jeremías está equiparada con la vocación de Moisés en el Éxodo, Sí. y que el Éxodo tiene un paralelo en el Deuteronomio. Sí. Bueno, siguiente párrafo. En cuanto a los sustantivos de vientre y seno, en el versículo 5 de Jeremías,
El primero es un japa. Bueno, japa es un adverbio griego que significa solo una vez. Esto se utiliza en la jerga teológica para describir a las palabras que solo se encuentran una vez o a las palabras que son utilizadas por una única ocasión. Japa, adverbio griego, solo una vez. Y solamente una vez se usa esto de antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno te consagré. No. Solo el sustantivo vientre. Ah. No toda la frase. Ah, ok. Vientre y seno. ¿No se vuelven a usar en la Biblia más que aquí en Jeremías? No, hay otra cosa. ¿No se vuelven a usar más que en Jeremías los sustantivos vientre y seno? No, porque se usan en el Este párrafo Nuevo Testamento explica también. que en Jeremías el sustantivo vientre es un japa y que el otro se utiliza en varias ocasiones. Respondiendo a tu pregunta, sí se utilizan de varias maneras, sí tienen otros usos. El segundo se usa 3 veces más. Entonces el Hapac se refiere solo al libro de Jeremías. Solo una vez. Sí, yo estoy explicando que solo se encuentra una vez en Jeremías. Sí. Okay. Por ejemplo, busquen Job, capítulo 3, verso 11. Luego otra, Job, capítulo 10, verso 18. Luego el mismo Job en el capítulo 31, en el verso 5. Otra de ustedes, en el Isaías 46, 3. Y luego en otros dos salmos, en el Salmo 58, 12 y en el 22, 11. Ahí creo que voy a estar mal en esas citas porque no solo siempre poner capítulo de menor cantidad al principio y aquí está como en segundo plano. Entonces creo que estoy equivocado. Salmo 58. Ok, bueno. A ver, lean cada una según la cita. Job 3:11, ¿qué dice? ¿Por qué al salir del vientre no morí, perecía al salir de tus entrañas? Bueno, 10:18. ¿Perdón? Job 10:18. Entonces, ¿por qué me sacaste del vientre? Pude haber muerto sin que unos ojos me vieran. De 31:5. En el libro de Job que dice 31:5 es 31:15. Así es. A ver, ¿cómo? ¿En Job qué? 31:15. No es 5, es 15. Se la dio. No es 31:5, dice eso, y es 31:15. Sí. Ah, genial, gracias. 31:15. 15, así es. El siguiente párrafo. Empiecen a leer, por favor, el verbo. Escuchen, casa de Jacob, resto de la casa de Israel, porque me he cargado desde que nacieron, a quien he llevado desde que salieron de las entrañas. Es una palabra griega escrita ahí donde dice verbo. ¿Griego o qué es? Es que déjenme decirles una cosa. Todos estos manuales, muchas frases no las tengo en griego o en hebreo, pero para ustedes las tuve que poner en español. Y esa no la puso en español. Este verbo suena verbo yasar. ¿Cómo? ¿Cómo?
escríbanlo como quieran. Ya saben. Ya está, te voy a leer. No, Que al final puedes poner de Y, T y Z. Ya saben. Y, ya, T y Z, ya está. Significa el verbo formar. ¿Cómo? Formar. Formar, chicas. Esto tiene un paralelo con el Génesis. Esto es muy interesante. Génesis 2:7. ¿Qué dice el Génesis 2:7? Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida, el hombre se convirtió en un ser vivo. Bueno, es un paralelo porque los dos textos colocan a Yahvé como el formador del ser humano. Aquí hay una indicación muy interesante. ¿Quién es el que crea al profeta? Dios. Exacto, eso es lo que quiere decir el profeta Jeremías. La siguiente explicación no me da el caso. ¿De la cuenta? ¿De cuál? El siguiente párrafo. En la crítica de la forma ya se analizaron las En cosas. la crítica de la forma se analizan las fórmulas, esa, o el verbo yazar, Sí, utilizado donde hago una referencia al texto. Bueno, enseguida. Este texto de Génesis 2:7 es considerado un relato. ¿Qué es eso de la letra J? Ciencia que estudia la vida de los seres humanos. ¿Saben algo sobre la letra J? Sí, es la tradición, ¿no? De la tradición yavista. Exacto, nada más que la llavista es con Y, esta traducción es la yehovista. Bueno, esto es un poco más complicado, pero bueno, sí Son tiene que ver diferentes. con las tradiciones. Bueno, pero por ahí va. Padres, son diferentes. La tradición ya son diferentes. Sí. Y la Son letra diferentes, sí son diferentes. Entonces esta es con J. Con J, sí. pero Bueno, todo el siguiente estudio que les presento ahí son con respecto a las fórmulas, así que pueden leerlo y pueden practicar el uso de su Biblia buscando las citas bíblicas, porque aún se tarda demasiado para buscar. Bien. Después de haber hecho todo ese análisis, encontramos que los elementos tradicionales en el caso del profeta Jeremías en su relato son los de vocación, que son 19 versículos, no, que son 15 versículos, son los siguientes. La primera fórmula de acontecimiento, porque pertenece a la tradición deuteronomista, y se utilizan las narraciones proféticas de Samuel y de Reyes. ¿Qué profetas? Una pregunta de los 44,000. ¿Qué profetas se encuentran en los libros de Samuel y de Reyes? Daniel. No, No hay profeta. No hay. Sí, sí hay. Ezequiel. Samuel. Daniel. Solamente no inventen. no sabemos,
¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué profeta estaba en esos libros? Elías de Eliseo. Sí, vieron ya dónde estamos, ¿verdad? Sí. La otra forma del acontecimiento, me dijo el Señor, Elías, porque también se encuentra en la literatura de Samuel, de Reyes, de Amós, de Oseas y de Isaías. Lo que corresponde al empleo del verbo yactar, ¿saben por qué? Algunas se preguntarán, pero si es un verbo. Sí, pero se utiliza de una manera muy especial. Primero, a ese verbo solo se le atribuye a Yahvé. Y en el texto de Génesis, lo que crea es al ser humano. En el texto de Jeremías está en relación. El profeta ha sido creado y es creado también por Yahvé. Por eso en este uso es tradicional. El término beten, en hebreo, que es vientre o que es estómago, que es un capa, y Jeremías, para que solo se encuentra una vez ahí, se encuentra en Isaías 49:5. Ese no lo leímos, a ver, busquen Isaías 49:5. ¿No es Jeremías? Isaías. Padre, yazar es verbo, ¿verdad? Verbo formar, Ok. modelar, que no es el verbo crear. Ah, El pero verbo crear en hebreo significa crear de la nada. El verbo formar ya implica una materia de base. a ver, padre, entonces en el verbo yazar se le atribuye solo a Yahvé porque él es el creador o el formador, padre. El paralelo de Génesis 2:7 dice que lo que hace Yahvé es formar al ser humano, ¿sí? Voltear al ser humano. ¿De dónde lo moldea? De la arcilla. ¿No lo hace del polvo? Sí. Ahí está la materia. Lo que yo explicaba es que formar es modelar, porque el verbo crear, que también es solamente Yahvé, es crear, pero crear de la nada. Y Dios creó los cielos y la tierra. Para Napari, Jael. Ok, en el Génesis 1:1 dice que Yahvé creó los cielos y la tierra. De la nada. No es el mismo verbo de formar, ¿se dan cuenta? Sí. Bueno, de eso se trata. Fíjese, padre, ¿cómo nosotros no pensamos en eso? ¿Cómo? Digo, ¿cómo nosotros no pensamos en eso? ¿Por qué no pensamos igual? Es crear un No, creador. es que nosotros, bueno, al menos yo, los hacía como sinónimos, un creador y un formador, ¿no? Padre, bueno, si me escuchan, yo comentaba que para mí era lo mismo creador y formador, no diferenciaba, ¿sí? No diferenciaba de que el creador fue de la nada y el formador necesitó arcilla. Para mí Una era materia. necesito materia, sí. Ok. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál era la pregunta? No, no es pregunta, era comentario. Era comentario, no pregunta. Era el comentario, padre, que yo no diferenciaba. Yo pensé que preguntaban que cómo se podían encontrar esas distinciones. Pues sí. Pues sí. Pues, dos respuestas. La primera, el verbo vará solo se le aplica a Yahvé.
y no implica ninguna materia, ¿verdad? Eso significa que se hizo un estudio del verbo. El estudio del verbo me refiero a que se analizaron todas las ocasiones en las que apareció el verbo vará para descubrir su significado. Y lo que descubrieron es que solo se le atribuye a Yahvé y que no requiere de ninguna materia. Al momento de utilizar el verbo formar, se dieron cuenta que había una materia de fondo por la cual se formaba una materia de origen. Entonces, quienes hacen estas distinciones hacen un análisis lingüístico. Por lo tanto, pues estas diferencias solo se descubren primero ustedes yéndose a manuales de Biblia para estudiar la palabra. Y bueno, lo segundo es que eso se sabe sabiendo hebreo o griego. Sí. Digo, pequeño detalle. No, hombre, pues entonces cualquier día. Pero lo tenemos usted para que nos explique. Lo que sí pueden hacer es que los manuales se explican, cuando se explica la teología y se explican las razones de las diferencias, van a terminar explicando el verbo. Y eso sí lo pueden hacer. Padre, fíjese, otra cosa que yo también ahorita le digo que tenía mal entendido. Usted dice que, por ejemplo, los paralelismos, padre, por ejemplo, de Adán, por un hombre se perdió todo. Y con Jesucristo, por un hombre se ganó todo. Yo tenía los paralelismos también diferentes, padre. Usted dice que se hacen como en un círculo. Yo lo tenía diferente porque yo tenía como los círculos más que nada como en forma de la humildad y la grandeza. ¿Sí? Se unen. Eso era lo que yo veía como en un círculo, no los paralelismos como que usted puso. Mira, luego lees ese relato para que te des cuenta que van marcando dos ideas paralelas, ¿sí? ¿Dónde se unen? Y luego, exacto, van a tener una unidad en el centro. Eso de explicarlo a través del círculo no solamente es una pedagogía. Tú imaginativamente puedes hacer en la cabeza circo, marón y teatro. Ponerlo de manera paralela en dos cuadros, en dos círculos, en referencia o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Ok, entonces, pues, ¿tienen alguna duda con la crítica de la tradición? No. Vamos a estudiar bien los apuntes que nos acabas de dar y si hay alguna pregunta te la diremos para el próximo martes, ¿te parece? Me parece que en los evangelios esto es más fácil. Pueden leer comparativos y para que se den cuenta. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase con la crítica de la composición y de la redacción, ¿vale? Sale. Muchas gracias.